escuchan? Sí, se escucha. Creo que... Sí, profesor. Sí me escuchan, pero no tienen preguntas. Exacto. ¿Quedó claro o no tuvieron tiempo de repasar? Yo no tuve tiempo de repasar, pero hoy sí. No tuvo tiempo de repasar. Ok, la clase de hoy tengo colegio a las 11, entonces vamos a trabajar una hora para ver, pero no sé si ya esté claro, si tengan una duda o qué pasó con lo que estuvimos viendo ayer. Les comparto nuevamente el documento que estuvimos trabajando, no me acuerdo cuál fue, creo que fue este. Ok, para que podamos ver. Estábamos con la parte de diseño del difusor, pero para poder diseñar el difusor, les comentaba que primero tenemos que establecer cuál va a ser el área de entrada y los radios de entrada, porque bueno, para una misma área hay diferentes combinaciones de radios, para determinar el área y las secciones de raíz y de punta de entrada al compresor. Más de punta, puesto que el área total de salida del difusor correspondería a la punta del ala B de la primera etapa de compresor o de fan, ¿no? Entonces, básicamente, sí pusimos algunas ecuaciones que no son, bueno, las vamos a ir retomando conforme avancemos, pero básicamente lo que hacíamos era determinar primero las condiciones totales en atmosféricas, digamos, le sumábamos a las atmosféricas las dinámicas de desplazamiento de la aeronave para determinar las condiciones totales que debería haber a la entrada del difusor. A esas condiciones totales de entrada al difusor, en despegue, no estamos diseñando el difusor, calculábamos con los coeficientes de pérdidas, con el pi del difusor, la presión total a la entrada del fan y la temperatura total, bueno, decíamos que era la misma por ser adiabático. No tenemos un gradiente de temperaturas grande, de hecho, pues casi inexistente, por lo tanto no hay transferencia de energía en forma de calor hacia el exterior y la temperatura total a la entrada del fan sería la misma que a la entrada del difusor. Ahora bien, con esas condiciones totales, y con la velocidad que nosotros habíamos propuesto de entrada al fan, determinábamos las condiciones estáticas, con las condiciones estáticas la densidad, y con la densidad y la velocidad axial, bueno, y el flujo másico que requerimos, podríamos determinar esta área. Con el área, y bueno, hicimos una tabla para diferentes relaciones radio-raíz, radio-punta, y ya determinábamos nuestro radio de punta. Eso ya queda fijo y vamos a continuar diseñando cada uno de los componentes en la condición de despegue, que decíamos que era la condición crítica. Sin embargo, como lo dijimos en un principio, la velocidad de desplazamiento de la aeronave es menor a la velocidad con la que entra el aire al compresor o al fan. Y por lo tanto, el difusor no está haciendo su trabajo como tal, ¿no? Es como si ustedes pusieran, bueno, ya no existen, sí, pero difícil de encontrar, un popote en un vaso, pero en vez de, o en una botella, y le taparan, y en vez de empezaran a, digamos, a succionar, y de repente ustedes levantan la botella, el fluido va a caer más rápido de lo que succionan. Ahí es donde podría trabajar un difusor, no mientras están succionando, que es lo que sucede en el despegue, ¿no? Entonces vamos a, ya una vez definida esta área, esta ya no va a cambiar y tendríamos que evaluar nuestro motor en crucero para saber qué flujo másico entra y por continuidad tendría que ser el mismo que entra al difusor y poder determinar esa área. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Sí. Ok, entonces tenemos en este punto ya definido que el diámetro es 1.22 días. Vamos a ponerlo acá abajo. Pensemos, entonces tenemos el diámetro de entrada de 1.22, era el radio, ¿verdad? Sí, 1.2210 metros. Y ese es el radio desde el centro de la flecha hasta una de las periferias. Por lo tanto, sería el radio de descarga del difusor. Ahora bien, ¿qué velocidad o qué número de Mach y altitud vamos a poner en estas condiciones? Eh, Estamos haciendo, no sé si ya lo pusimos previamente, pero está alrededor de entre punto, creo que el que menor puso era punto 75 y el que más puso fue punto 90.
o 93, no recuerdo bien. Pero bueno, vamos a poner un número de Mach, pensemos que sea la condición de crucero de la aeronave y vamos a ponerle de punto 82. ¿A qué altitud estaría volando estos aviones? 11.000 metros. 11.000 metros. ¿Qué temperatura estática, qué temperatura atmosférica y presión atmosférica tenemos en esa condición? Deje checar el libro. ¿Quiere la relación o...? No quiero el valor. ¿No lo sacó para su trabajo? Sí. Ok, ¿cuánto? O deme la relación. De hecho, creo que si lo está viendo el Mattingly, la temperatura que ellos toman como de referencia son 288.2. ¿Por cuál es la relación? A ver, a 10 la de temperatura ¿No me es... dijo que era 11.000? Sí, perdón. A 11 la temperatura es 0.7523. Bueno, la relación. Por 0.7523. Sí, y la de... Permítame, son 216.81, 216.8128. Y dijimos que era de 11.000 metros. ¿Multiplicó por 288.2? Sí. Es que a mí... Punto Bueno, sí me... 288.2 por punto 7523 me dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y si le da eso? Sí, Ok. sí, ya. Ahora la relación de De presión es presiones, ajá. 0.2240. 0.2240 me da 22.6968. Ese sí no recuerdo si son 101.325 la presión de referencia. Espérame. A ver, la presión de referencia es de 1.013 Ok. por 10 a la... Ok, pero lo tienen bars. Entonces son 101.325 kilopascales. Vamos a dejarlo como 101.325. P de referencia es igual a 101.325 kilopascales. Ok. Bien, entonces tenemos esas características. Si nosotros sabemos que se está desplazando a 0.82 de Mach, bueno, podemos sacar las condiciones de presión total, temperatura total, en función de las relaciones, ¿no? Pero como tenemos el número de Mach, nosotros decíamos que la temperatura total para este caso sería igual a la temperatura estática, que son los 216, por 1 más gamma menos 1 sobre 2 por el número de Mach al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, con esa característica, ¿cuánto les da la temperatura total? $245.96. Ok, 240. 96.97. 96, 97. ¿Y la presión? A mí me da de 25.749. Kilopascales. Ok, entonces ya tenemos las condiciones de presión y temperatura totales en el punto cero, ¿no? Ahora bien,
nosotros todavía no podemos, vamos a determinar por continuidad el flujo masivo que está entrando aquí. Sin embargo, para determinar el área, ¿no? Esta área todavía no la tenemos definida y todavía no la podríamos calcular. Tendríamos que partir del flujo másico que entre aquí para que por continuidad sea exactamente el mismo que debe entrar acá. Esta ya tengo definida el área, por lo tanto, podría sacar cuánto es el flujo másico en función de las condiciones que yo tengo. Sé que la velocidad por succión, y bueno, aquí ya no sería por succión, sería por desaceleración, va a ser de 150 metros por segundo. Es la que yo había propuesto para esta condición. Entonces, si son 150 metros por segundo, tengo la velocidad, tengo las condiciones totales. Con esta velocidad y con las condiciones totales puedo determinar las estáticas, la densidad, y con la densidad, el área y la velocidad misma puedo determinar cuánto es el flujo másico. ¿Sí queda claro? Creo que sí. Ok, entonces el PT se tiene que elevar a la gama sobre gamma menos 1, ¿verdad? Esa es la 3.5, sí. Ah, entonces, espere. ¿Está mal? Está mal, sí, porque no lo elevé. La presión. 35.2982. 35.8922. 2982. Por eso, 35. Ah, sí, 35.2982 kilopascales. ¿Sí están de acuerdo todos? Profesor, ¿esa velocidad es a la entrada del fan, o sea, después del difusor? Sí, esa es la entrada del fan. Esa, yo la propuse y les dije que esa la podemos proponer. Y esa, cuando el motor está desplazando flujo másico, genera la succión para que llegue a esa velocidad. Pero cuando el avión se está desplazando a una velocidad mayor a esa, el difusor es que tiene que hacer todo su trabajo y desacelerar el fluido para que llegue con el, que es el caso, ¿no? Entonces, nosotros, yo la limité, les decía que puede estar entre 150 y 200 metros por segundo. Yo seleccioné que fuera de 150 metros por segundo y por lo tanto sería la máxima que pueda trabajar sin llegarse a tener una ruptura estructural. Ok, dijo que la velocidad era de 150 metros por segundo, ¿verdad? Sí, 150 metros sobre segundo. Ok. Y sí da eso de la presión total. Ok, entonces ya tenemos la presión total y la temperatura total en el punto 2. Necesitamos las estáticas para poder determinar la densidad. Entonces decimos que la temperatura estática en el punto 2 tendría que ser igual a la temperatura total que determinamos. Voy a ponerle 2, aunque no le había puesto por acá el 2. Vamos a ponérselo. Y aquí también 2. Ajá, entonces ¿cómo calculamos? Ok, no es cierto. Estas son las 0 todavía, ¿no? Estas condiciones son las condiciones 0. ¿Cierto? O sea, la estamos calculando en este punto. Todavía estamos diciendo que es la temperatura estática por el número de vuelo. La presión total va a ser exactamente, la temperatura total va a ser la misma, pero la presión total tenemos que calcular las pérdidas que se generan por la fricción. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, profe, hay una pregunta. Antes, permítame. cuando lo calculamos en... Sí. Dígame. Cuando lo calculamos en despegue, la clase pasada, lo utilizamos con otra fórmula, por la habíamos presión... Sí, a ver, digo... O sea, la fórmula es muy similar, parten de lo mismo, y una es que que de hecho la voy a ocupar aquí porque la velocidad es de 150 metros por segundo, es relativamente baja, y acá es más alta. Aquí podemos considerar que es un flujo compresible porque tiene una velocidad mayor a 0.3 de Mach, y aquí está alrededor de 0.3 de Mach, entonces podemos
la ecuación para flujo no compresible, la cual me dice que la temperatura estática, bueno, la total es igual a la estática más la dinámica, considerando la dinámica la velocidad al cuadrado sobre 2 veces el CP. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, a ver, tenemos las condiciones totales. Ahora sí. Primero vamos a calcular, voy a borrar esto de acá, vamos a calcular las condiciones totales en el punto 2. Entonces, podríamos decir que la temperatura total en el punto 2 va a ser igual a la temperatura total en el punto 0 y esa va a ser igual a 245.9697. Y por otra parte, tenemos una ecuación que nos establece que que la presión total 2 entre la presión total 0 es igual a pi del difusor. Por lo tanto, bueno, aquí la pongo, o pi del difusor es igual a la presión total 2 entre la presión total 0, por lo que podemos establecer que la presión total 2 va a ser igual a la presión total 0 que multiplica al pi del difusor. Hay que preparar el café entonces ahorita. ¿Esto va a guardar? Ajá. Es que traje varias. Le voy a dar una. Ah, bueno. Voy a guardar esto en el refri. Ujú. Es su lunch. ¿Va llegando apenas? Sí. ¿Cuánto les da el pi del difusor? ¿O cuánto era el pi del difusor? Punto 98 me habían dicho, creo, ¿no? Sí, Ok, entonces punto 98 por 35.2982, ¿cuánto les da? 34.5922. Ok, entonces tenemos 34.5922. Entonces ya, ahora sí ya tenemos las condiciones totales en el punto 2. Y a esas condiciones totales hay que quitarles restarles las dinámicas. Y la dinámica es de 150 metros sobre segundo, ¿no? Entonces tendríamos aquí que la temperatura estática 2 va a ser igual a la temperatura total 2 menos la velocidad axial. Podríamos ponerla absoluta como B, sin embargo, el flujo llega de forma axial, es la misma, ¿no? Pero todos lo vamos a poner como B. No me da. Lo quito todo. Sería la temperatura total 2 menos la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces el CP. Vamos, CPC. Y eso me daría a los 245.9697 menos 150 al cuadrado sobre 2010. ¿Y eso cuánto nos da? $234.7756. 234. 234.5756. 77.56. Otra vez, 234. Punto 77. 56. 56. Ok, entonces ya tenemos la temperatura estática. Y la presión estática la podemos calcular, si ya tenemos la temperatura, como un proceso isentrópico, ¿no? Es decir, que la presión estática 2, la presión... Espérame. Sí. Ahí está. No sé qué tanto.
Ok, tendríamos que la presión estática... Sí, dígame. La velocidad 12, esa la calculó anteriormente, bueno, la clase pasada. No la calculé. Esa velocidad dijimos que iba a ser la máxima y les dije que había un rango Sí, en sí. el que se podía utilizar. Ya, ¿Sí? ya. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, aquí tenemos, ahora sí, que la presión estática 2, la presión 2 tendría que ser igual a la presión total 2 que multiplica a la temperatura estática 2 entre la temperatura total 2 elevado a la gamma entre gamma menos 1. ¿Y eso cuánto les da? A mí me da de 29.3885. Ok, ¿a todos les da lo mismo? ¿De cuánto era PT2? No sé, déjenme ver. De 34.5922. Ya, gracias. Ok, entonces, si, bueno, calcúlenlo, si están todos de acuerdo, ahora sí, con ese dato podríamos determinar la densidad en el punto 2 en condición de vuelo, que sería igual a la presión 2 entre R, que vale 0.287 cuando usamos kilopascales para que nos quede de forma directa kilogramos sobre metro cúbico, y la temperatura estática 2. Me da 4.36 por 10 a la menos 4. A mí también. A ver, dijimos que la presión es de 29.3885 dividido entre, les decía que R, vamos, R tiene que ser en kilojoules sobre kilogramo Kelvin, vamos a ponerle RC, y es punto 287. Punto 287 por, ¿qué temperatura teníamos? 234. 234.77, 77, ¿qué? 77, 63, creo que habían escrito. 63, ok. A mí me da de punto 4361. Sí, Sí. también a mí. 0.4361 kilogramos sobre, esta es minúscula se supone, ¿no? Pero kilogramos sobre metro cúbico. Esa sería la densidad que nosotros tenemos en operación. Entonces, si ya tenemos la densidad, sabemos que la velocidad axial era de 150 metros por segundo y tenemos el área que ya la habíamos definido, ¿qué flujo másico me da en ese punto?
¿De cuánto era el área que... No me acuerdo, ustedes la sacaron ayer. Bueno, déjenme La de lo busco. 4.39 metros cuadrados. 4.49? Ok, gracias. Área es 4.3910. Ok. Me dio 287.2746. Esa velocidad sigue siendo la de 150, ¿verdad, profesor? 4726. 2746. No me dijo 4726, ¿lo he dicho chueco o lo entendí chueco? Ah, quién sabe. Hay que revisar el video. 287 punto 2746. 2746. Ok. O lo leyó mal usted o lo escuché mal yo. Bien, entonces les decía, por continuidad, este flujo másico que entra al fan en este caso sería exactamente el mismo que tendría que entrar al difusor. Y en el difusor nosotros teníamos nuestras condiciones estáticas de 216 y kelvins y de 22.69 kilopascales. Con estos podemos calcular la densidad atmosférica y con la velocidad de desplazamiento y el flujo másico podemos determinar el área. ¿Sí? Entonces, la densidad cero, Disculpe, ¿qué mándeme. tenía que ser igual? El flujo másico que está entrando, que fue el que determinamos ahorita, de 247, que es el que entra todo al fan, tendría que ser el mismo que entra al difusor. ¿Sí? Ok, entonces la densidad cero, de hecho en la tabla podrían ustedes determinar en las tablas de atmósfera estándar, hay unas que ya traen la densidad, y calcularla de forma directa o con las condiciones estáticas de presión y temperatura, ¿no? Entonces podría poner la presión atmosférica o la presión estática cero entre RC y la temperatura estática cero. ¿Y eso cuánto nos da de densidad? Profesor, pero en el cálculo anterior, ¿qué velocidad era? ¿La de 150 todavía? Sí, sí, era esa. En el flujo másico Porque sí. Ajá. a mí me da 274 y no 287. ¿Checaste la presión? Digo, la densidad, ¿cuánto te dio? Sí, es la de 0. 0 punto qué. Punto 41 a 4361. 63, ¿no? 43. 43, 61. Ah, ya. Ya sáquelo. Están todos diléxicos, igual que yo, o sea, cada quien le mueven los números. Ok, Ya vamos, profe. ya váyase, ya le dije. Diga, ya me voy, ya se puede ir. Ok, entonces la densidad cero, ¿cuánto les da? 0.3647. 0.3647. Bien. Y la velocidad aquí sí tendríamos que determinarla, ¿no? Porque tenemos en función del número de Mach y habría que sacar la velocidad del sonido. A cero sería igual a la raíz cuadrada T0, de ¿cuánto vale? gamma RT0. ¿Perdón? T0. ¿Qué tiene T0? Bueno, ¿cuánto vale? 216.8128. Y P0 no es el de 22.6968. ya. Entonces es que ¿no se supone que los ceros eran los que calculamos con las Totales. estáticas? Tienen una TT0 y PT0. Estas son las atmosféricas, pero bueno, las atmosféricas también son las estáticas en el punto cero. Ok. Vale, ya. Ok, ¿cuánto les da la velocidad del sonido? Profesor, ¿en la densidad es T1? T0. T0, ah, ok. Acuérdense que sí escribo feo también en el pizarrón y se confunde, pero aquí estoy tratando de escribir con el mouse y no está muy fácil.
¿Y la R que toman ahí es la de punto 287 o si toma 287? Es punto 287 si queremos utilizar kilopascal. Kilopascal. Si quiere, o sea, o pone pascales y pone 287 de kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Ok. Y el P0 que habíamos calculado de 35 estaba en kilopascales, ¿verdad? El P0 no lo calculamos, bueno, sí lo calculamos porque teníamos la relación de punto 226968 es kilopascales. Ya, ok. Ya ven que estoy mal. 295.1531. Llegamos a la clave. Ok, por lo tanto, ¿cuánto les da la velocidad de la aeronave? $242.0255. 242.0255. Ok. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos la velocidad con la que va a entrar al difusor, tenemos la densidad con la que entra al difusor y tenemos el flujo másico que ya lo habíamos determinado. Entonces, despejando, podemos determinar el área de entrada al difusor. ¿Cuánto será ya el área de entrada al difusor? Bueno, es A0. Ajá, bueno, el área 0, área mayúscula, A mayúscula no es no A minúscula que es velocidad del sonido, sino A, el área 0 igual a el flujo másico 287.2746 dividido entre la velocidad que nos dio de .3647 y 242.0255. ¿Cuánto dijimos que era la densidad? ¿Es punto qué? 36.47. Sí. Ok, y esto me daría como resultado el área de entrada al difusor. ¿Cuánto es? Mm, 3.2541. Tal vez hay algo en las decimales mal porque estoy tomando todas. A mí me dio lo 3.25. mismo. Ah, Ok. perfecto. 3.2541 metros cuadrados. Ahora bien, si suponemos que el área de entrada al difusor es una sección circular, ¿cuál sería el radio de entrada al difusor? ¿1.01? ¿.01 qué? Metro. ¿00? 78. 77. 1.01, 78. Ok. Entonces, ya tenemos el radio de entrada al difusor y también tenemos el radio de salida del difusor. Si regresamos a la imagen y pensamos que de aquí, del centro del difusor, a este punto, es 1.0178, me dijeron, ¿verdad? Sí. Y de aquí a acá es 1.2210, podríamos aquí
determinar cuál es esta distancia, ¿no? La diferencia de 1.2210 menos 1.0178, ¿cuánto les da? 0.2031. 0.2031 metros. Ok, ahora bien, la literatura establece que el ángulo máximo, este ángulo, depende de la literatura que busquen. Hay quienes dicen que son 10 grados entre este y el lado inferior, o sea, 5 grados máximo, y hay quienes dicen que son 10 grados el ángulo máximo, que si es mayor a 10 grados, la desaceleración provoca que los gradientes de presión generen flujo inverso y se generan vórtices. Entonces da como máximo 10 grados para que las pérdidas sean lo menor posibles. Entonces, si nosotros consideramos que son 10 grados este ángulo, podemos determinar esta distancia, vamos a ponerle L del difusor, con la tangente del ángulo y el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría esta distancia desde la entrada hasta la salida del difusor? Profe, yo tengo una duda. Sí. El Dígame. punto 2031, ¿cómo se sacó, perdón? Pues según ustedes, le restaron a 1.2210 1.0178. 1.2210 menos 1.0178 me da 0.2032. Bueno, ahí me da 0.2032. Entonces tomamos el ángulo de 10 grados. Ajá, considerando que el ángulo máximo sea de 10 grados, eso sería para la mínima longitud. Entre más pequeño sea este ángulo, la longitud del difusor va a ser mayor. Entonces, nos conviene utilizar el máximo ángulo posible para que no haya generación de vórtices, pero que sea lo más corto posible para tener menos pérdidas por fricción. Entonces, ponemos 10 grados y sabemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Si lo vemos, es como un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, el cateto adyacente sería la longitud del difusor y el cateto opuesto es la diferencia de los radios de salida y menos el radio de entrada del difusor. Entonces, ¿eso cuánto me da? 1.1524. 1524. Sí. Ok. ¿Todos están de acuerdo con eso? Me dio 1.1519. Pero sí. Pero pues sí, lo saco yo. A ver, tangente a la menos 1 de 10 es igual al cateto opuesto sobre tangente de 10. ¿Cuánto les dio? De 1.1524. No sé si a ti te salga lo mismo. Bueno, yo igual no sé si estoy bien porque ves que la tangente luego te la da en radianes y tienes que escribir grados. Bueno, es que lo estoy haciendo en Excel. Entonces, No, sí está bien. 1.1518. A mí me dio. Ok. Entonces sí, la regué en algo aquí. Ok, .2032 entre tangente de 10. De 10. 1.1524. Ok. Entonces, esta sería la distancia que va a tener. Ahora, les decía que este no es con tanto nuestro trabajo, pero bueno, vamos a considerarlo así. Y ya tenemos cuál es el radio de entrada, tenemos el radio de salida, tenemos la longitud desde la entrada hasta la salida, y lo único que vamos a hacer es colocar un perfil simétrico, a lo mejor un AK005, para que sea un perfil delgado, que se generen las menos pérdidas posibles, alineado desde el borde de entrada hasta el borde de salida, ¿no? Entonces, ya teniendo ese perfil, si nosotros hacemos en cualquier software un sólido de revolución, nos quedaría una forma burda de un difusor de entrada. ¿Están de acuerdo?
¿Por qué dijo que Profe, es en NACA, profe? Porque es el más delgado, ¿no? Es un perfil simétrico, el NACA 005 es simétrico, es más o menos delgado. Entre más delgado sea, menos pérdidas por fricción va a generar y lo podemos poner, ajustarlo a nuestros ángulos de entrada y de salida para que quede en esa posición y nos dé ya una geometría de un difusor. profe, ¿de dónde sale esa V0? ¿Cuál? V0, la que tiene a la izquierda. V0, le estaba poniendo, esto es igual a A0 por M0, es igual a V0. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? No, profe. Profe, el ángulo de 10 grados, ¿por qué dijo que aparecía? Es de acuerdo a la literatura, es el ángulo máximo que puede tener un difusor sin que se generen gran cantidad de pérdidas por los vórtices, ¿no? Si usted pone un ángulo mayor a 10, acuérdese que un difusor va desacelerando el fluido. Si el ángulo es mayor a 10 grados, cuando se desacelera, al final tiene que haber continuidad en cada una de las secciones, es decir, el flujo masivo tiene que ser constante y se va desacelerando. Entonces, la presión estática siempre aquí es mayor que acá, ¿no? En cada punto, conforme avanzamos, la presión estática es mayor porque se desacelera el fluido. Entonces, si el ángulo es mayor a 10 grados, se desacelera tanto que la presión, el incremento de presión de un punto a otro hace que esta presión sea, bueno, que aunque es mayor, pero que ya empiece a regresarse y se generan vórtices por ese flujo, ¿no? Se generan esos vórtices que son pérdidas de energía. Entonces nos dice que el óptimo es de 10 grados para que no se generen tantos vórtices, pero que tampoco sea, si lo pone usted menor, la longitud es mayor y por lo tanto hay más pérdidas por fricción. Entonces, como haciendo una optimización del proceso, se determina que ese es el adecuado o el máximo permisible. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿por qué comentó que el difusor lo tiene que diseñar alguien que diseñe el avión y no el motor? Porque si usted se da cuenta, hay muchos aviones que tienen el mismo motor y tienen difusores diferentes. O sea, básicamente el difusor es parte del avión, no parte del motor. Por ejemplo, algún ejemplo Pues de... se supone que el CFM56 es el motor que en más aviones se encuentra. Si usted busca qué aviones tienen el motor CFM56 y busca cómo son los ductos, podría ver que hay diferencias entre unos y otros. Incluso depende de dónde pongan el motor al final de cuentas, ¿no? Es para las condiciones de vuelo, ¿no? De cada aeronave. Que va a depender de las condiciones de cada aeronave y todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros lo estamos tratando de diseñar, estamos sacando una geometría un poco burda, pero que sí pudiera funcionar en el caso de que se nos pidiera tener ese difusor junto con el motor. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vamos a dejarlo ahí por hoy. Les decía que tengo junta en 12 minutos y tenemos que empezar a ver ya el diseño de los ángulos de entrada y de salida de las primeras etapas del compresor. Nos va a llevar más de 12 minutos y nos vamos a quedar a medias. Entonces preferiría que intenten hacer lo que hicimos para ver si les salen algunas dudas en el diseño particular de cada uno de ustedes. Ok. Sí, profe. ¿No tienen Oiga, ninguna otra? Mándeme. Tangente de alfa, bueno, el tangente de 10 grados lo manejaron en radianes o en grados. No, en grados. En grados. Ocuparon el de tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí, no? Sí, Sí. Es que, y uno y otro, el cateto opuesto, ¿cuánto pusieron? El punto 2031, ¿no? Sí, Sí, Sí. punto 2032, bueno, pero sí, ajá. sobre la tangente de 10. O La sea, si lo tangente. despeja es entre tangente de 10. Sí, pero entre tangente de 10, ¿no? Sí, Ujú. y ¿En dónde bueno, lo estás haciendo? a lo mejor es mi calculadora, pero bueno.
Este pasa para allá y este para acá en el despeje, ¿no? Entonces me queda punto 20-32 entre tangente de 10. Ujú. Bueno, Punto 20-32 entre tangente de 10 me da 1.1524. ¿Cuánto te da a ti, Daniel? ya me da. Ah, Es que lo tenía con punto 31. Ya es todo, Pasa que profe. lo- ¿Quién fue el que...? Jardines, profe. Pero es que yo hice mi resta y así seguí mis números. Por eso a lo mejor y tuve esa discrepancia. Ah, ok, bueno, si no tienen ninguna otra No, pregunta, profe, dígame. nada más podría pasar la ecuación de flujo másico de 2 que está más abajo, por favor. Flujo másico de 2, ¿cómo que flujo Ah, másico de bueno, 2? flujo másico o después de que hicimos la densidad 2. Ajá. El flujo másico en la estación 2. Ajá, sí. No se podría pasar esa parte nada más, por favor, rápido. ¿Aquí? Sí. Ok. Ajá, ¿qué tiene? No tenía la fórmula completa, entonces ya la tengo, gracias. Ok, el flujo másico siempre es la densidad por la velocidad normal a la superficie por el área, ¿no? Entonces por eso le pongo CA, porque tendría que ser la velocidad axial, considerando el área transversal. Profesor, y para nuestro proyecto, la velocidad el VF del Fano, creo que era, no recuerdo muy bien, la de 150, No, la esa es tomaríamos. CA. Esa, Perdón. Sí. la pueden poner, la velocidad axial, les decía, el rango es de 150 a 200. 150 realmente es baja. Si yo estuviera haciendo el diseño, le pondría como 175 para tratar de poner una velocidad más elevada en una velocidad mayor. La CA es la más baja y por lo tanto es la que me da la mayor área transversal para el flujo másico requerido. Tampoco me conviene que el área transversal sea tan grande, ¿no? Ok. Ok, ¿alguna duda más? ¿Ninguna? Ninguna. Ok. Bueno, entonces intenten empezar a hacer esa en sus trabajos y el viernes continuamos. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Buen día. Igualmente. Hasta luego, profesor. Hasta luego.